la extrema izquierda que no condena estas dictaduras como la venezolana o la cubana, ¿tiñe negativamente la candidatura de Gabriel Boric? 100%, pero si uno no puede ser dos cosas al mismo tiempo y en el mismo lugar. Yo no puedo decir, yo condeno a Cuba y tu partido principal, que es el Partido Comunista, decir que cree que Cuba o Venezuela son regímenes democráticos, porque finalmente... Pero de igual manera tampoco se puede hacer una invitación en Cúcuta y después con... Pero si estoy de acuerdo, Maro, eso démoslo sentado. Aquí quiero decir, lo mismo me pasa, mira el punto concreto. Cuando me dicen lo que no van a expropiar el 100% de los fondos, ha habido declaraciones ahora. En diciembre, en el Congreso Ideológico del Partido Comunista se dijo que se creía en una nueva reforma agraria y la expropiación para propiedades colectivas en Chile, y tú dices, cuidado, que ahí está el contenido de parte del programa de gobierno hacia adelante. Uno, cuando es presidente, no solo soy yo el que está acá, sino están quienes van a gobernar conmigo, y eso es súper importante en una decisión política. Por algo en particular, hace poco se conmemoró el 5 de octubre, ¿verdad?, el triunfo del no. Y usted hizo un video, ¿verdad?, en las redes sociales, pero le respondió la candidata Yasna Proboste, dice así. Por eso le hice la anterior pregunta. Se viste con el triunfo de la democracia el 5 de octubre, pero se apoya en quienes defendieron la dictadura. Llama a reencontrarnos en el espíritu del 5 de octubre, pero sus aliados guardan silencio o niegan las violaciones de los derechos humanos. Yo creo que eso es probablemente lo que a mí me permitió pasar a una coalición de centro-derecha siendo una persona de centro, porque creo que en eso hay unanimidad. El presidente Piñera habló de cómplices pasivos, había una posición única respecto al respeto a la democracia. Yo creo que la centro-derecha chilena evolucionó. Y lo digo abiertamente, hoy día los principios democráticos los tiene, tanto así que respeta a la oposición, jamás la trata de pro-dictaduras cuando corresponde en el debate. Yo creo que al revés, lo que pasó en Chile es que ese Partido Demócrata Cristiano, que no era el que yo grité, se quedó en el pasado, que la izquierda en Chile empezó a mirar la violencia o los regímenes de las dictaduras en Latinoamérica como una posibilidad cierta, o el populismo como una alternativa, y lo que hace siempre es esto: volver 30 años para atrás en Chile a una posición mía que toda mi trayectoria ha sido ser contrario a la dictadura, y estoy contento de que en mi equipo en eso tenemos conciencia absoluta, que nuestra posición Pero eso invita política, a la pregunta. Invito además, y lo que tenemos en general es que las convicciones democráticas en la centro-derecha chilena son totales. No puedo decir lo mismo que alguien hoy día avale situaciones como la de Cuba y Venezuela al otro lado, y eso es quizás la gran diferencia sustantiva. Esto no es un problema del año 89, pero es un problema hoy día. Hay dictadoras hoy día en Latinoamérica y hay posiciones políticas hoy día que tenemos que tomar. Esto es igual que cuando mi abuelito me decía, ya, pues pero hablemos de lo que pasó cuando yo era joven. No, hablemos de lo que pasa hoy día. Y hoy día, si hay una dictadura de derecha, de izquierda, de cualquier color político en el mundo, no solo la voy a condenar yo, estoy muy contento de estar en una coalición que sé que la va a condenar en cualquier lugar del mundo. Pero eso invita a la pregunta. ¿Y si José Antonio Cast finalmente pasa a segunda vuelta y está en competencia con el adversario político que sea final? ¿Qué ocurre con usted? ¿Lo apoyaría? Yo te voy a decir, Amaro, la pregunta políticamente correcta, y no te lo voy a decir, no me pongo en esa hipótesis, pero voy a responderte. Yo creo que tiene que haber mínimos de tolerancia y protección de la democracia, mínimos comunes como el tema de la vacunación, que tienen que haber para apoyarlo. Obviamente soy mucho más lejano a la extrema izquierda en Chile, porque creo que garantiza la violencia, pero también me gustaría que tuviéramos una conversación, no solo por la posición política en el mundo de la derecha o la centro-derecha, respecto a quién le gana al otro, sino respecto a mínimos comunes, y creo que faltan tolerancia, menos caudillismo y ciertos mínimos comunes que hoy día no están construidos para esa hipótesis. Creo que voy a pasar a segunda vuelta. Pero si no fuera así, ¿lo apoyaría acá? Es que no, pues si no hay mínimos comunes, no, pues eso es parte básico, y los mínimos comunes para mí tienen que ver con esto: respeto a la diversidad, proteger muy valiosamente el amar a otro, como en el tema del matrimonio igualitario, no estar de acuerdo en el matrimonio igualitario, pero al menos no ser alguien que ataque al mundo, el tema de la vacunación, los mínimos comunes respecto a la vida en comunidad, y no están hoy día. Si usted pasa la segunda vuelta, ¿le pide ayuda, pide el apoyo a Cast para que lo voten por usted? Gracias a mucha experiencia estos años, yo creo que nosotros no somos dueños de los votos. Yo le quiero pedir a los votantes que hayan votado por José Antonio Cast que voten por mí. No somos dueños de los votos, eso es el aprendizaje más grande, esos políticos que se comportan como si, mira, los votos son míos y te los doy. No, yo espero que el votante que votó por José Antonio Cast en su minuto termine creyendo que este es un mejor proyecto para Chile que el de extrema izquierda. Entonces, simplemente para aterrizar, usted no apoyaría a José Antonio Cast si es que termina como candidato en la segunda vuelta. No, ni sí. Espero que hay una conversación sobre mínimos comunes que tenemos que, en tres principios. Ni no, ni sí, es ni chicha ni limonada, y es una respuesta pusilánime. Estoy diciendo ¿sí que los apoyos nunca se definen gratuitamente en el sentido humano.
Yo espero Pero, que haya perdón, mínimos de usted- tolerancia, de condena a la xenofobia, de respeto Pero a la... usted conoce al acaba de candidato señalar Kast. que hay... Hoy día no están construidos, Maro. ¿Cómo te voy a decir algo que no está construido? A lo que apunto es que, a ver, ¿usted cree que el candidato José Antonio Cast va a cambiar en lo valórico? Es que si creyera que somos iguales, habríamos participado en la pero- misma primaria y seríamos que pero- no somos iguales. Por lo mismo le estoy haciendo la pregunta. Espero que esos mínimos se construyan y lo digo abiertamente. Pero disculpe. No están. con el- Pero sí, soy sincero, entonces, hoy día no están. no lo apoyaría en segunda vuelta. Con las condiciones de hoy día, De hoy, claro. de hoy día no están las condiciones en lo básico para mí que son súper importantes, que tienen que ver con la tolerancia a la diversidad, el respeto por otros. Hay cosas en común. La garantía del orden y la seguridad, la defensa de las libertades como la enseñanza y culto. Hay cosas en común como creer que sin crecimiento no hay desarrollo, pero hay cosas que no son comunes. Lo primero, yo participé en una primaria como independiente por voluntad. Perfectamente podría ser un caudillo que siguió solo hasta primera vuelta y ver si ganó la elección. Yo quiero construir una mayoría política que le dé gobernabilidad a Chile. Esto no se trata de que gane yo, sino que haya una gran mayoría que haga los cambios para que Chile le vaya mejor. Y tengo una diferencia, él decidió un camino propio, solo, con su proyecto, con su partido, y por lo tanto esa diferencia obviamente no se resuelve simplemente por decir hoy día, sino que obviamente por alguna razón él decidió no un proyecto colectivo, sino un proyecto individual. Y eso tiene una ¿Candidato? conversación que no está resuelta. Y si en una posibilidad el escenario fuera Proboste versus Cast, ¿su voto para quién iría? Por ahora en ese caso no he tomado una definición, no me pongo en esa hipótesis porque no hay nada que me diga que hay. Yo creo que la segunda vuelta va a ser entre Gabriel Boric y yo, y vamos a tener dos miradas de país. Dos miradas de país, yo lo he dicho varias veces, yo creo que esta es la elección más importante del siglo XXI y creo que esa es la definición de fondo. Tenemos Si vamos a una tomar el encuesta. camino de la extrema, de que no cree mucho en la democracia, que es más populista en general, o el camino nuestro que tiene que ver con esto. Tenemos la encuesta de fondo, usted ¿Te dice gusta- que te no, gustan las encuestas? no se preocupa mucho de las encuestas, pero no puede negar, debe haber sido un golpe para usted y su comando recibir esta información. Baja 5.7, llega y casi empatado con Yasna Proboste en el tercer lugar, y casi lo mismo que usted baja, lo sube José Antonio Cast. Lo que te dije, bueno, lo primero es... ¿Por qué cree usted que se provocó esta baja? Yo tiendo a creer que las encuestas manifiestan las posiciones extremas. Eso ha pasado en el mundo. ¿No? Es raro, Tom, que te lo voy a decir bien abierto, que cuando una industria completa no le ha apuntado a ninguna elección en los últimos 4 años, sigamos basándonos. Es lo que me pasa con los analistas. ¿Te acuerdas que yo escucharon, ustedes me preguntaron acá una vez? Los analistas dicen que usted sin partido político no tiene ni una posibilidad de ganar la primaria. Los analistas dicen que en la encuesta usted sale cuarto, salía cuarto. No tiene ni una posibilidad. La verdad me pasa que es como si uno vendiera... había una tienda que mi abuelo me hablaba de los gobelinos, vendieran todavía los gobelinos y siguiéramos hablando de los gobelinos todo el día. Es que los gobelinos dicen que el producto de moda está bien, pero me pasa con las encuestas, incluso cuando estoy bien digo lo mismo, me pasa con las encuestas en general, que creo que no le están leyendo la realidad chilena ¿Sabe lo por que una ocurre? razón además. ¿Por qué? Sí. Porque le preguntan al 100% de la población lo que opina y adivina cuánta gente vota en Chile. El 50%. La probabilidad de falla es total. De aquí 3, si nos preguntaran los 3 por quién votar, hay una alta probabilidad, espero que ustedes voten, que al menos la mitad no vote. Somos, si fuéramos ¿cómo 4. Y por lo seduce, tanto, candidato? las posiciones extremas se tienden Ya, a exacerbar. Pero ¿cómo seduce Por a esa eso, derecha más dura? Yo quiero seducir a las personas, siempre voy a decir lo mismo, y a esa derecha más dura, no sé cómo decirle, es que yo garantizo 2 cosas que para ellos son vitales. La libertad, de donde educan sus hijos, de la libertad de culto para aquellos que tienen posiciones valóricas, pero también garantizo otra cosa, no refugiarnos en la esquina del sistema político y resistir, porque eso no construye mayorías en Chile, sino que salir a conquistar a la clase media chilena para tener un gobierno de mayorías. El desafío de Chile, Tonka, esto es bien, perdona que sea tan político los que nos están escuchando, es si cada uno se va quedando en su posición individual y aislado. Y solo nos fijamos, y el sistema se atomiza, todos fijamos, somos todos iguales que yo, todos los que estamos a mi lado pensamos como yo, todos defendemos lo que yo creo, no solo no vamos a construir gobiernos, la inestabilidad del sistema va a ser total. Mi desafío es interpretar a la derecha, a la centro derecha, a independientes, a gente de clase media, a gente que detesta la política porque no cree en ella, para construir una mayoría. ¿Y qué tal que conduzca interpretar el gobierno de también? Chile? Si fuera solo ser el más de izquierda o el más de derecha, la política sería siempre un asunto en que no hay acuerdo. La verdad, lo que está más en juego en Chile es si somos capaces de dirimir democráticamente nuestras diferencias. Yo creo que la extrema izquierda lo que te dice es que la Candidato. violencia es una forma de resolver las controversias, y creo que una posición que se aísla Volvamos. solo en la derecha lo que te dice es que no hay que resolver la diferencia, hay que defender solo lo que tú crees. Ambas posiciones no le dan estabilidad a Chile, y el que sufre, el que trabaja todos los días, se levanta a las 5 de la mañana, saca su pyme adelante y mira y dice no se van a poner nunca de acuerdo,
No, vamos a esperar otros 10 años para la reforma de pensiones porque hay posiciones extremas que no fijan acuerdos. No vamos a defender nunca lo que creemos. No, bueno, entonces, ¿para qué existen los gobiernos? ¿Qué es lo que nos está pasando? Hablemos de su Mientras programa más de gobierno. se polariza Hay un la aspecto sociedad, que llama más la aislados atención. nos quedamos. Quiero decir esto, mientras más se polariza la sociedad, los chilenos menos confían en la política porque cree que no resuelve nada de su vida cotidiana. Si yo quiero ser presidente, no es para satisfacer solo un elector que tiene una posición ideológica, sino para resolver los problemas de los chilenos que lo pasan como el ajo y ven a políticos que todo el día compiten para ver quién tiene la posición más distinta al otro. Yo quiero construir acuerdos, quiero construir mayoría, quiero invitar a chilenos que no se sienten interpretados junto a los que ya están en una posición política. Pero solos no vamos a gobernar y eso es evidente y no es suficiente para darle solución al que está en la fila del consultorio, al que la pyme lo espera 10 meses por un permiso administrativo o a la señora que está esperando que le mejoren la pensión. Hablemos de su programa de gobierno en virtud de la contingencia. Estamos a un mes de la COP26. Hablemos acerca de la agenda verde, lo medioambiental. Uno no nota mucho mayor énfasis en su campaña respecto a estas temáticas. Y lo primero que quiero preguntarle al respecto es, a estas alturas con los Pandora Papers hay mucha suspicacia respecto a la institucionalidad ambiental. En su gobierno, en su eventual gobierno, Dominga, ¿se aprueba? ¿Sí o no? Primera cosa de reflexión, lo que espero es que esto nunca dependa de un presidente, sino dependa de instituciones imparciales. Y si la pregunta fuera que alguien tiene que llamar por teléfono a alguien para parar un proyecto o acelerar un proyecto, estamos no en una democracia, sino en una sociedad autoritaria. Y creo que se equivocó el presidente cuando lo hizo en su caso con Barrancones, porque lo que tenemos que hacer es aislar a la política de la decisión de protección del medio ambiente. No creo en ese proyecto porque construye 2 puertos en una región que tiene una biodiversidad que hay que proteger. No, Dominga, hay un puerto al lado de la CAP y me parece ridículo que no tengamos esta discusión de fondo de cómo un proyecto... Pero esa respuesta es algo capciosa, porque podría decirle sí al proyecto si efectivamente llegan a acuerdo con un puerto. No solo con un puerto... ¿Cuál es su posición al respecto, Dominga? Soy contra el proyecto, te lo he dicho varias veces. Lo que me pasa en esto... si usted es presidente, la fragilidad va a llamar de nuestra... y va a hacer lo mismo que el presidente Lo que espero es que las instituciones funcionen y solo no han visto puntos críticos como lo del puerto, tenemos un problema, que esa es la reflexión final. Tenemos un problema porque es algo tan evidente, tiene otros problemas el proyecto para no meternos en detalle, pero es tan evidente que en una región en que la biodiversidad de la zona costera es vital para nuestro desarrollo, que no puede haber 2 puertos, que no sé cuánto más puede haber atrás si a las instituciones se les está pasando algo tan evidente. Pero respecto a la pregunta ambiental, Amaro, es uno de los 4 pilares de mi programa por 3 cosas. Yo creo profundamente en la necesidad de una economía circular. Antes el tema ambiental era un tema como nos trataban como hippies verdes, ¿no? Esto es una cosa de los hippies. Hoy día un país que depende de sus recursos naturales, si no hace sustentable su explotación, lo que está haciendo es quemando su propio futuro. Y por lo tanto lo medioambiental ya no está detrás del desarrollo, está delante del desarrollo. ¿Qué significa esto? Cobre verde. Significa agroindustrias inteligentes con uso eficiente del agua y combate a la sequía por el uso eficiente del agua y la acumulación eficiente del agua. Significa procesos productivos en que la obligación de las empresas es reciclar, reutilizar y reincorporar el proceso productivo. Significa impuestos para aquellos productos altamente contaminantes como las botellas PET que están propuestos en mi gobierno, y significa algo más de fondo. Significa además la confianza de que la ley REP, a los que no sepan los auditores, que la obligación de hacerse cargo de los residuos que generan toda industria tiene que ampliarse a la industria textil, la más contaminante del mundo. Yo propongo que el 40% de los residuos textiles importados en Chile estén incorporados a la ley RED para llegar al 100%, que nadie nunca más, un importador de productos textiles, como pasa en Iquique, en la zona franca, termine tirando un zapato en el desierto sin que tenga que hacerse responsable del destino. Y digo lo mismo en agroindustrias. Chile no recicla orgánico. La principal contaminante en Chile, lo decimos poco, todos cuidamos la cajita en la lata y no reciclamos orgánico. Correcto. Primero en las casas, y por lo tanto avanzar muy fuerte en retiro orgánico domiciliario o en incentivo a retiro orgánico domiciliario, y en vez de tener vertederos comunes o rellenos sanitarios comunes, hacer una política pro reciclaje industrial orgánico para que permita que se haga lo orgánico. Lo último, perdón que esto sí me apasiona profundamente. Es fundamental y es importante porque es una temática global. Tenemos que salir de esta idea en general de que estamos viviendo un cambio climático. Aquí lo que tenemos es una urgencia climática, lo que significa que nuestra matriz de generación eléctrica tiene que descarbonizarse antes de lo que está propuesto en el proyecto original, y además tenemos que ir eliminando la generación por residuos fósiles de energía en Chile para avanzar con energía sustentable, lo que significa a todo chancho promover energías sustentables. Somos la principal potencia del mundo en energía solar. El litio
en cobre y por lo tanto estamos tonteando por no hacer las cosas de manera correcta. No es solo mitigar, no es solo adaptar, sino también ser pioneros en el mundo para que en 10 años más, espero después de ser presidente, estemos exportando talento que para el uso eficiente del agua, para el uso eficiente del cobre, para la protección y la generación de energía solar en el mundo, porque tenemos la capacidad. No hacerlo es perder talento, pero también sacrificar nuestra naturaleza. El candidato, cuando se sentó en un comienzo, hablamos de las últimas 2 semanas que han sido tremendamente duras para usted, de las más expuestas también. Antes de pasar a la pisada, que ella nos quiere presentar su parte concreta de su proyecto, y lo dijo acá que incluso ha llorado esta última semana. ¿Qué costos en lo emocional y familiar ha tenido el tema de la candidatura, la exposición, las críticas, pero particularmente que aparezca parte de su historia personal y familiar en los medios de comunicación? Me refiero a Saúl Iglesias y todo lo que detonó eso. ¿Cómo lo vivió usted en lo más íntimo? Creo que hay una sociedad que todavía no entiende lo que es ser víctima de la agresión, las mujeres o que te dejen abandonado. Creo que no lo entiendo, y lo digo bien abierto. Una sociedad que no es el chileno común, que le pasa lo mismo que me pasó a mí. Pero es raro, perdona que lo diga, raro que un periodista entreviste a alguien que golpeó a tu madre y que él diga, mira, la golpeaba a veces, no una cosa de todos los días, y nadie se lo cuestione. Eso dice Saúl Iglesias. Es raro que nadie le pregunte por una hija que hace 30 años dejó botada y que me tuve que hacer cargo, perdón que lo diga así, porque mi hermana y la adoro, a los 14 años y tuve que trabajar para mantenerla a ella y pagarle hasta todo lo que pudo para estudiar, que tuvo que no se pudo titular, esto es una crítica que tuve alguna vez con Gabriel Boric, no porque le diera lata, sino porque tuvo que abandonar la universidad porque yo no se la podía pagar. Y que 30 años después aparezca alguien tratando de contar su versión de los hechos y no hay un cuestionamiento ético a sus preguntas. No es que lo entrevisten, ¿eh? Yo cuando veo un sujeto público, uno acepta lo que me pasó acá, que un día aparezca tu mamá en la pantalla, uno sabe que es la mamá del agua, es parte de la regla de asumir una vida pública. Lo que es raro es que el agresor valga lo mismo que la víctima, que sea lo mismo la opinión de una persona que no solo tiene un caso de violencia intrafamiliar, sino causas en otras familias adelante, que todos saben quienes lo rodean, que es una persona peligrosa y que le den tribuna sin cuestionarlo, ¿eh? Insisto, el medio tiene todo el derecho a entrevistarlo. Pero si ustedes me están preguntando cosas críticas como esa a mí, frase está, y sí, efectivamente uno la lee. y la lee, y además dice, mira, él normaliza cosas que para mí fueron trajes. No, ¿tenían luz o no tenían luz? No, como 1 año y medio nomás no teníamos luz y después nos colgábamos. ¿Y tenían agua? No, como 2 años y después le sacábamos la... Para él es normal lo que para mí a los 7, 8 años, y para mi hermana era no poder ducharnos y ducharnos con un jarro. Perdón que lo diga así abierto, y parece que nos diera lo mismo. Entonces, esto no tiene que ver con la libertad de expresión. Todo el derecho de cualquier medio a entrevistar a quien quiera, pero también que hagamos lo que ustedes hacen acá. Yo le agradezco mucho que me digan, Sebastián, ¿te equivocaste o no te equivocaste? Pero cuando no preguntas cosas vitales como esa y expones a las víctimas a ser revictimizadas. Yo no sabía que mi hermana había grabado ese video que circuló, porque justo me subí en avión cuando vi esa entrevista. ¿Qué le pasó cuando vio el video de su hermana? Me bajé del avión, vi el video de mi hermana y me dio un orgullo profundo. Ver que también juntos nos habíamos protegido y nos habíamos criado juntos, porque esa es la verdad. Ella también fue, no sé si una madre para mí, pero era mi compañera. Eran los que nos cuidábamos, ella lo cuenta en el video medio trágico, lo que pasaba alrededor nuestro, pero si normalizamos que alguien pueda agredir a una mujer y después dar una entrevista como si nada, sin cuestionarnos. Si normalizamos que es normal que en Chile niños vivan sin agua y sin luz y decir que da lo mismo porque no era una situación de vulnerabilidad, tenemos un problema de fondo. Candidato, ¿usted cree que esto es el todo vale de la política? Yo tengo, mira, no sé si es de la política o de quién, no sé cuál intención. Yo este gallo, pero, la verdad, no sé si cobró por la entrevista porque me contaron que andaba ofreciéndose para esta entrevista. Usted es candidato presidencial, sí, entonces es un todo y vale. O sea, esto obviamente viene con una intención, ¿o no? Supongo que sí. Lo que pasa es que es doloroso porque normaliza algo que probablemente para quienes buscan esta intencionalidad. Yo vi un tuit de las Juventudes Comunistas, quiero decir algo que no me olvide ya que estamos hablando de lo de Boric. Boric dijo, entiendo la razón humana, pero otra vez, las Juventudes Comunistas decían una cosa brutal. Perdón que me desahogue ahora. Decían, mira este mal agradecido que no agradece a este padre que lo alimentó cuando era chico, perdón. Un señor que porque me hacía lo básico, que era el marido de mi madre y nos daba comida a los niños, teníamos que estar agradecidos que le pegara a mi mamá, aunque hiciera... Hay algo raro en la política cuando todo vale en esta discusión. Tú partí diciendo, Tonka, esto es con llorar, por supuesto que es con llorar. Pues. Si no entendemos el dolor que significa para miles de familias la violencia, si normalizamos los hechos de la pobreza, no entendemos ni siquiera la sociedad que estamos viviendo, esto no tiene que ver conmigo. O sea, yo asumo que mi vida es pública, como probablemente el agua asumió cuando iba a votar con su mamá, la presidenta Bachelet cuando sus hijos estaban expuestos, la asumo profundamente, pero una sociedad que iguala a la víctima y al agresor tiene un problema grave si la política lo termina. Y eso es lo que se está transformando esto, por eso hablo de los indultos. No es lo mismo alguien que le pega a una mujer
que una mujer que sea agredida. No puede ser igual la versión y valer lo mismo en una sociedad. En la Y medida estos que dos- quiera compartirlo, también preguntarle acerca de lo que motiva finalmente y la conversación que motiva esto en su núcleo familiar. ¿Qué pasó después de esa entrevista? Y reitero, en la medida que quiera compartir esa dimensión más íntima. No, mira, voy a contar lo que voy a contar, pero hay un dolor muy grande en mi familia por esto. No solo de mi mamá y mi hermana, de mis tías, de la gente que nos cuidó. Hubo una reflexión bien grande de ellas, de por qué nos dejaron tan solos, y algunas me acompañaron, la Andrea, que como mi madre, una tía, tuvo una conversa con mi señora, pero esta sensación de que el todo vale. Y me pasó al principio que esta gana de mandar toda la cresta, lo digo bien sincero. ¿Vale la pena, le pregunto? Y después, y una conversa larga con la casa fue si vale la pena, y ¿sabéis que vale más la pena? ¿Por qué? Porque obviamente estas historias son las historias cotidianas de los chilenos. Y lo normal es que estas historias siempre estén escondidas, que no se conversen, que no se debatan en lo público. Obviamente hay un costo familiar que uno no quiere pagar, pero si no tuviera sentido que alguna vez conversemos sobre estas cosas en la sociedad chilena, ¿para qué crees que estoy acá?